Bien, buenos días. Sesión noviembre 23, grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica. Segundo semestre del 2020. Bien, jóvenes. Planteamos numéricamente esta solución. Elementos puestos en serie. Para implementar la técnica de análisis de Mayo, indiscutiblemente que sirve para validar elementos puestos en serie. Ese es un poco el propósito que planteamos ahí de forma inicial. Bajo el precepto de la ley de tensiones de Kirchhoff, validar la interconexión de elementos en serie bajo el precepto de la ley de tensiones de Kirchhoff, encontrar la variable corriente para poder establecer relaciones tensión-corriente en cada uno de los elementos pasivos, así como en el elemento activo. La relación tensión-corriente en el elemento activo reflejará el comportamiento del equivalente. Los elementos en serie se pueden simplificar en la matemática fasorial. En la matemática en el dominio del tiempo, la situación es una ecuación diferencial. Obviamente la respuesta natural y la respuesta homogénea deberán ver el comportamiento de los elementos interconectados. Y en el dominio del tiempo se podrá ver a través de la solución de ecuaciones diferenciales la simplificación, porque los efectos en las ondas en el tiempo aparecerán. Mientras que en la matemática fasorial estos elementos se ven como limitadores de circulación de la corriente, los tres. Ese hecho y ese criterio hace que los pueda simplificar en un equivalente, porque esto es un número real, un número imaginario positivo, un número imaginario negativo, matemática fasorial. Bien. La idea era cuestionarnos hoy sobre la base conceptual y la solución matemática de ese problema. En eso nos quedamos y pues desde aquí parto. Si hay algún tipo de pregunta o comentario, abra el micrófono, por favor. Me cuentan. No, señor. Gracias por la respuesta. ¿Me ayudan los demás? Todos están en la misma condición. ¿Alguien desarrolló y encontró algo nuevo? ¿Alguien lo desarrolló con dirección y sentido contrario y validó? Si las respuestas eran coherentes, si le dio 6 ángulo de 0, en ese caso el valor de la corriente. Alguien por aquí en el chat dice, Joan, ¿a qué se refiere con no? ¿No hubo validación o no hubo solución? ¿O todas las anteriores? Bien. Alguien que necesite que se le precise conceptualmente. No le dio algo diferente. O sea, que lo resolvió por sentido antihorario. Y le dio lo mismo. Gracias, Joan. Bien. Recuerden que esto es crucial para el modelamiento. Y ese modelamiento no se hace a mano, se hace en Excel. ¿Ok? Entonces es importante que tenga la situación clara, porque cuando usted lo hace a mano puede validar, cuando lo hace en Excel igual tendrá que validar. La estimación de consumo se saca con modelos
que es lo que vamos a desarrollar en la segunda parte. Y esa estimación de consumo es la que se va a asociar con producción. Por eso es importante insistir en que clarifiquen los conceptos que necesitan clarificar. Bien. Igual estoy en consulta los martes y los jueves. No he podido definir un nuevo horario complementario. Para ese caso puntual, les recuerdo entonces que nos podremos encontrar vía correo electrónico. Los invito a que las consultas las puedan contextualizar en la teoría a través de un correo electrónico y allí pudiéramos solucionar. El documento de fundamentos de electrotecnia tiene un caso donde se incrementa esto 5 veces, se mantiene constante este, se mantiene constante este. Si hago el incremento de 5 veces, el efecto que ve la fuente es esta resistencia y el equivalente es esa reactancia, que es la simplificación de estos dos. Y luego hace el inverso para notar el adelanto que veo sufrir la corriente. Cuando este valor es 5 veces mayor que el que está aquí, manteniendo constante el que está en la reactancia inductiva y el constante el de la resistencia. Luego la impedancia en un caso como el de incremento aquí se ve como 20 más J40, luego se va a dar 20 como menos J40. El hecho de que se vea 20 como J40, el equivalente al que ve la fuente, implica que el ángulo se atrasa. Ese es el ángulo de la corriente porque está a 0 grados esto. ¿Ok? Les sugiero que lo revisen si necesitan conceptualizar. Por ahora, pues yo lo que pretendo entonces es avanzar con el temario. ¿Vale? Bien. Está puesta ahí la matemática, está puesta la solución. Revíselo. Debe validarlo. Lo puede validar una vez que encuentre la corriente. Lo invito a que lo valide. ¿Cómo lo valida? A través de ley de tensiones de Kirchhoff, con los datos de corriente y la representación de las sumas algebraicas de las tensiones de los elementos activos y pasivos debería ser igual a 0. Para contextualizar eso que les acabo de decir, pues está esto. Del equivalente de SRL se puede quedar, pues del equivalente de RLC que estamos analizando, puede quedar un efecto RL, lo acabo de mencionar, 20 más J40. En el caso de hacer que la reactancia inductiva valga 5 veces al valor inicial y mantener la resistencia y la reactancia. ¿Ok? Entonces, en ese caso particular, esto sería 20 a 0 grados y esto sería 50 a 90. Descrito así, la relación tensión-corriente aquí debe estar en fase. La relación tensión-corriente en este elemento, la tensión de este elemento con la corriente que pasa del elemento que es la misma de los otros dos elementos interconectados, debe de describir el atraso que la corriente tiene con relación a esa tensión. Puedo simplificar el efecto. La simplificación del efecto es encontrar un complejo cuya componente real será 20, cuya componente imaginaria será 50 en este caso. Ahora, si lo miro como el equivalente que planteé, este XL sería un XL equivalente producto de 50 ángulo de 90 sumado con 10 ángulo de menos 90 que da 40 ángulo de 90. Eso quiere decir que el RLC modelado anteriormente, donde la condición de XL es 50 ángulo de 90 y la condición de XC es 10 ángulo de menos 90, permitiría obtener un equivalente RL
ya que XL es mayor que XC. Y al finalizar tendríamos 40 ángulo de 90. ¿Ok? La misma dinámica, elemento activo, corriente saliendo a buscar los elementos. Me permite definir polaridades en los elementos pasivos. Esta tensión con esta corriente está en fase. Esta tensión con esta corriente se atrasa 90 grados con relación a esta tensión. Esta corriente tendrá un atraso. Y el atraso que tiene es el ángulo equivalente de la impedancia reducida. Sería el ángulo que origina el rectangular de 20 más J40. Tiene que ser un ángulo, es un ángulo mayor de 45 grados. La razón es que XL es 2 veces el valor de la resistencia. Eso quiere decir que XL es mayor que R. Cuando XL es mayor que R, predomina el efecto inductivo. Para que predomine el efecto inductivo, debería estar entre 45 y 90. Mayor a 45, menor a 90. ¿Por qué el límite de 45? Obtenga tangente a la menos 1 en su calculadora. Tangente a la menos 1 de, por ejemplo, 20 sobre 20. Es decir, sáquele tangente a la menos 1 a 1, que sería la representación de que XL y R son exactamente iguales. Y obtendrá que cuando los dos elementos pasivos, real e imaginario, tienen igual magnitud, el ángulo es de 45 grados. Sea RL o sea RC, esté en serie o esté en paralelo. Esa puede ser una información valiosa que le facilite la interpretación. Ya alguien calculó el ángulo de 20 más J40, que me diga cuánto le pudiera dar. ¿No? Bien. A veces es molesto comportarse como el padre de familia de los estudiantes. ¿Eh? A veces toca. A veces se convierte en una necesidad. ¿Sabe por qué les pregunto el ángulo? Primero porque válido si tiene calculadora a la mano. 1. Segundo, si tiene papel y lápiz a la mano. Y tercero, que tal vez es el más importante. Si usted ha revisado el documento de fundamentos eléctricos, ese ángulo está resuelto. ¿Eh? Y pues lo que quiere decir es que de los 22 estudiantes que hoy asisten a clase, a pesar de que hayan resuelto algo, no están revisando o no están comprendiendo. Lo primero me preocupa, pero lo que sí realmente me preocupa más es lo segundo. Pero tengo clarísimo, y la preocupación se me va en ese instante, lo que tengo clarísimo es que el proceso de aprendizaje mío, yo soy el responsable y yo hago la tarea. Y entonces, el comparativo de la libreta, a mi mano tengo libreta, en mi mano hay un lapicero, a mi mano hay una calculadora, y pues efectivamente voy haciendo lo que voy presentando. ¿Eh? ¿Tiene que hacerlo? No. No lo haga. ¿Eh? ¿Debería hacerlo? Yo creería que sí, porque, por ejemplo, ese tip de 45 grados, si no lo anota, tendrá que venir a buscar el video y empezar a revisar en qué parte fue. ¿Quiere optimizar su tiempo? Organícese. Siempre les hablaré de planeación estratégica y siempre destacaré que la ingeniería industrial
Y quienes estudian ingeniería industrial nos enseñan planeación estratégica a todos. Póngalo en práctica. Y esa sí es una recomendación que si decide aceptarla, bienvenido. Y si no, no hay ningún inconveniente. Pero es importante que lo tenga en cuenta porque yo soy ingeniero electricista y ejerzo la ingeniería eléctrica en el día a día. La gente dice, pero es que es profesor y precisamente por ser profesor tengo que repensarla y replantearla. ¿Ve? Y el ejercicio profesional así me lo indica. Cuando usted incorpora su profesionalidad, cuando usted, por ejemplo, como ingeniero industrial, incorpora el ciclo PHBA, planea, hace, verifica y mejora a través de la actuación, de una nueva actuación. Y pues es alternativa. La profesionalización es una espiral creciente. Usted toma la decisión porque en esa espiral creciente se puede quedar en un bucle, lo llaman ahí en un giro, en el cual no avanzo ni atrás, me quedé estancado. Es un comercial, es una recordación, es importante que lo haga. Yo entiendo que son las 6 de la mañana, 6 y algo, que a veces es harto esta tarea, pero a veces toca hacerlo, muchachos. Me disculpo y continúo. Bien. Esto es un poco lo que acabo de decir o expresar antes del comercial. Esto lo había recalcado en ese resumen. El ángulo cuando usted combina un real y un imaginario positivo, el ángulo de la impedancia equivalente cuando los combine, no importa si están en serie, no importa si están en paralelo, no debe salirse, porque si se sale el efecto de atraso no se va a dar. Crucial anotar esa información para que su aprendizaje se consolide. El ángulo de 45 grados haciendo que R es igual a XL. Si toma su calculadora y vuelve y saca tangente a la menos 1 de 1 o tangente inversa de 1, se dará cuenta que siempre le da 45 grados. Puede ser 1 o puede ser menos 1. Es menos 1 cuando combine R con XC. ¿Ven? Esto es lo que acabo de mencionar. Como XL vale 40 en el equivalente y esto vale 20, por eso ese ángulo está entre 45 y 90. Si los valores fueran inversos, ZR mayor que ZR, X, tiene un ángulo entre 0 y 45. Menor que 45, mayor que 0. Si el ángulo es igual a 0, es una carga resistiva. Si el ángulo es igual a 45, XL y X y R son exactamente iguales. ¿Vale? Esos tips dados aquí en este instante, cuando usted los asimila, encontró una perfecta forma para hacerle filtro al cálculo. Entonces resulta que si usted resuelve la matemática fasorial y se equivocó metiendo los datos a la calculadora y le da un ángulo entre 0 y 45, siendo esto 20 y siendo esto 40, con el hecho de que usted reconozca que esto sea 20, que esto sea 40 y lo ponga en este contexto del ángulo y le dé un ángulo menor de 45, entendió que hizo un mal cálculo. ¿Eh? Eso lo desautomatiza de la acción. Cuando usted aprende los controles de la valoración del dato, piensa en la coherencia del resultado y deja de ser un autómata. Y ese es hoy, no me lo crea, lo puede validar y lo puede verificar. Hoy es una de las grandes cualidades de la ingeniería. Siempre lo ha sido, pero hoy aún más. ¿Por qué le digo que hoy aún más? Porque la cantidad de información y de datos que se manejan es abrumadora. La cantidad de datos calculados, datos obtenidos, datos estimados, datos proyectados, y lo puede visualizar a través de su estadística. Quien esté dictando estadística debe estarle dando un buen bagaje por
Información y datos por validación de datos. Bien. Este resumen nos permite llevar a una conclusión. Y la conclusión es que si el ángulo de la tensión es 0 grados y yo estoy trabajando con un RL equivalente o un RL original, la corriente no se saldrá de ese cuarto plano imaginario. O sea que si y solo si el ángulo de la tensión es 0 grados, cuando tengo una carga RL, tengo la garantía que conozco el ángulo de la corriente. Tendrá el mismo valor que el ángulo de la impedancia con un signo negativo. Recuerde que la corriente se obtiene de dividir la impedancia, la tensión dividirla por la impedancia. Esa es la razón de por qué queda aquí. Pero esto que está viendo en la pantalla es exclusivamente válido si el ángulo de la tensión es 0. El ángulo de la tensión es 180 y lo que puedo decirle es que si es 180, el ángulo de la corriente estará en el segundo cuadrante. Si el ángulo de la tensión está en este eje, a 270 o a menos 90, la corriente estará en el tercer cuadrante. Eso se llama manejo conceptual. Y yo siempre recomendaré el manejo conceptual porque lo libera del automatismo en la acción y lo pone a nivel de ingeniería, que es pensar. Aquí está la relación, por eso les decía que es una división cuando quiero calcular la corriente. Como tengo este ángulo entre 0 y 90, y siempre que haya una división, hay una resta de ángulos, esto hace que este ángulo esté en el cuarto cuadrante del plano imaginario. Ahora, si es mayor que 0, pues obviamente ya le mostré que si me voy a 180 está en el segundo plano imaginario. Si está sobre 90 la tensión, el ángulo de la corriente estará aquí. Pero la razón de que el ángulo de la corriente coincida en magnitud y sentido con el de la impedancia es que la tensión está a 90 grados. Ese tipo de situación es lo que le permite interpretar la información y usarla, que es la parte que vamos a desarrollar. Bien. En esencia, esta será la descripción matemática general. Un ángulo que está entre menos 90 y 0 grados cuando la tensión es 0 grados. Esto debe estar en fase con esto, con esta tensión. Estas dos variables deben estar en fase. Conozco la corriente, conozco la impedancia, calculo la tensión. Es un producto. El producto hace que los ángulos se sumen. Por eso obtiene el mismo ángulo de la corriente. El producto hace que los ángulos se sumen. Y aquí es donde se nota el atraso de 90 grados. Porque esta tensión queda en más 90. ¿Sí? Y la corriente, esta tensión queda en 0 grados. Porque esto es, sí, bueno, suponiendo que es 60 y algo, que es el ángulo, menos 60 y algo más 90, quedaría en menos 60 y algo. Menos 60 y algo más 90 quedaría como en 30 y algo la tensión. Valídelo. ¿Ok? Pero aquí está la relación, tensión corriente en la impedancia. Si tengo esta tensión y tengo esta corriente, el ángulo de la impedancia debe ser 0. Si tengo esta tensión y esta corriente, el ángulo de la impedancia debe ser 90 grados. Ahí está la matemática para que lo valide de forma general. Yo puedo simplificar el efecto y verlo como una única impedancia y la respuesta tiene que darme la misma. Pues aquí le estoy diciendo que esto vale 20 más J0 y esto vale 40 más J90. Quiere decir que en este caso esto vale 20 más J40. Si resuelvo 20 más J40 con la tensión aplicada,
voy a encontrar esta misma corriente, que en ese caso debería ser una corriente con una magnitud a un ángulo de menos 63. Ya les recuerdo. 63.43. Ese sería el ángulo de la corriente en el caso de que eso fuera 20 más J40. ¿Listo? Igual, el ángulo de la impedancia va a estar en el primer cuadrante y ese ángulo, por ser 0 grados aquí, va a ser el mismo ángulo de este en sentido contrario. Por eso se pone aquí menos teta. Bien. Y efectivamente la Z equivalente es R más JXL. Es simplificado. Esta es la máxima simplificación de elementos puestos en serie. Puedo hacer esto para regresarme a la característica de estos. Sí. Puedo resolver esto y luego saltar a esto si es necesario para validar. Ya ahí sí es cuestión de estrategia y cada quien toma sus decisiones con relación a eso. ¿Listo? Bien. En esencia, obviamente entenderá que yo puedo mover los valores de la resistencia y los valores de la reactancia. Entenderá que puedo tener valores de resistencia mayor al valor de la reactancia. Entenderá que puedo tener valor de reactancia mayor que el valor de la resistencia. Eso es lo que me permite describir que dependiendo de dónde esté, por ejemplo en este caso, si este es el atraso de la corriente es porque estamos hablando de un ZXL mayor que ZR. La tensión de la impedancia resistiva o de la parte resistiva debe estar en fase con la corriente. Eso es lo que está observando ahí. La tensión de la parte inductiva debe estar 90 grados desfasado con la corriente. Y la corriente debe estar atrasada. Por eso estoy haciendo la descripción. Matemáticamente, si esto es 63 punto algo, esto es 30 y algo punto algo. 37, 36. ¿Ve? Es cuestión de obtener números. Recuerde que la tensión de la resistencia, algebraicamente, sumada con la tensión de la reactancia, debe darle la tensión de la fuente. Y ahí está validando ley de tensiones de Kirchhoff. El vector de la tensión de la resistencia más el vector de la tensión de la reactancia inductiva en dos elementos puestos en serie, tiene que darme el mismo valor de la tensión de la fuente aplicada para el RL que estamos observando. ¿Ve? Aquí, gráficamente, lo que acabo de hacer es establecer el cumplimiento de la ley de tensiones de Kirchhoff, la validación de que la ley de tensiones de Kirchhoff se cumple. ¿Ve? Este que está viendo aquí puede ser el caso donde la R es mayor que XL. La tensión de la resistencia está en fase con la corriente. La tensión de la resistencia está en fase con la corriente. La tensión de la reactancia inductiva está a 90 grados desfasada de la corriente. La corriente debe estar 90 grados atrás. Recuerde que esto gira en este sentido horario. Para que la corriente esté atrasada, el vector tensión está aquí, a 90 grados. Yo lo único que estoy haciendo es desplazando para que la suma algebraica, la tensión de la resistencia con la tensión de la reactancia, me dé el valor de la fuente. Cuando la tensión de la resistencia y la tensión de la reactancia me da el valor de la fuente, tengo la certeza de que se cumple ley de tensiones de Kirchhoff. Esto quiere decir que es una corriente de un elemento donde ZR es mucho mayor que ZXL. Y esto lo que quiere decir es que es un valor de corriente que representa que el ZXL es mucho mayor que el R. ¿Ok? Bien. Es el momento de preguntas, jóvenes, si las tienen.
¿Ok? El modelo RC lo que garantiza es que la corriente se adelanta con relación a la tensión. Ese modelo RC lo obtengo porque mezclo una resistencia con una reactancia capacitiva directamente, o porque mezclo RLC, donde XC es mucho mayor que XL. ¿Ve? Oficializando la situación, es esto, ¿ve? 5 veces mayor el efecto capacitivo con relación al efecto inductivo. Y en consecuencia, en este caso particular, el ángulo es igual al modelo anterior, porque lo único que estoy haciendo en el modelo anterior, lo que hice fue que esto era 50 ángulo de 90 y esto era 10 ángulo de menos 90. ¿Ve? Pero aquí aparece. ¿Qué me indica este ángulo? Predomina el efecto capacitivo incluso por el efecto resistivo y tiene que observarlo. 20 es el efecto resistivo, 40 es el efecto reactivo. Equivalente. Esto sería un efecto reactivo equivalente. Tiene características capacitivas, ya que XC es mucho mayor que XL. ¿Ok? Aquí está el dato del cálculo de la corriente por matemática fasorial a partir de números. El ángulo de la corriente está en el primer cuadrante del plano imaginario. La razón, la impedancia equivalente, está en el cuarto cuadrante del plano imaginario. La razón, el ángulo de la tensión es igual a 0. Lo dedujimos en RL, pero se puede deducir para RC también. Si el ángulo de la tensión está a 0 grados, conozco el ángulo de la corriente, porque es el mismo valor del ángulo de la impedancia con signo contrario. Eso lo hace el hecho de que esto sea 0 grados, porque esto será 0 menos este ángulo. Y por eso da esto. Manejo de matemática fasorial. Tensión del elemento R. ¿Cuál es la característica? Que estén en fase. Para que estén en fase, tienen que tener el mismo ángulo, la tensión y la corriente. Tensión del elemento RL. ¿Cuál es la característica? Que la corriente se atrase 90 grados. Réstele 90 grados a esto y encontrará este ángulo. 90 grados en adelanto. ¿Ven? Relación ley de tensiones de Kirchhoff con este elemento. Este más este me debe dar este. Lo puede hacer por matemática fasorial, lo puede hacer gráficamente. Entonces tiene una infinidad de recursos. ¿Tiene que manejarlos todos? No. Tiene que manejar los que controle, los que interprete, los que le aporten a la solución. ¿Ven? La simplificación de lo que acabo de ver está aquí. Esta XC no puede ser 50 porque es el producto de reducir estos dos elementos. O sea que esto sería 40. Perdón. La misma dinámica, corriente saliendo por borne positivo. Busca elementos pasivos, me permite polarizarlos. Si la polarización adecuada me garantiza que las relaciones de ley de tensiones de Kirchhoff se solucionan. Aquí tiene entonces diferentes alternativas de solución. Puede aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff para encontrar la variable que no conoce. Eso implica que plantee la ley de tensiones de Kirchhoff, factorice la corriente, porque esto sería, esta tensión es I por ZR, esta tensión es I por ZXC. Factorizo la corriente, que es la misma, me queda ZR más ZXC. Y ZR más ZXC lo divide a la tensión y obtengo la corriente. Puedo darme cuenta que por ser elementos en serie, puedo encontrar una impedancia equivalente. Encuentro la impedancia equivalente. Divido esa impedancia equivalente, la tensión la divido por esa impedancia equivalente y encuentro la corriente.
¿Ve? Ahí están las dos formas. Matemáticamente, fasorialmente, gráficamente lo puedo resolver. Debo garantizar que esta corriente y esta tensión están en fase. Debo garantizar que esta corriente se adelanta 90 grados con relación a esto. Tengo que garantizar que esta corriente, que es la misma corriente de la fuente, se adelanta el ángulo de la impedancia equivalente. Y ahí tiene los filtros para aplicar si el problema está bien resuelto o no. ¿Eso tiene que hacerse que se vuelva experto? No. Usted decide hasta dónde llega con la interpretación. Elemento resistivo, elemento reactivo capacitivo, ángulo de impedancia en el cuarto cuadrante del plano imaginario. No se saldrá de ahí porque resistencias positivas, negativas, no estamos trabajando, no significan nada. Imaginario positivo identifica otro efecto, no identifica el efecto capacitivo. Luego este ángulo no se sale de ahí. ¿Ve? Si ZXC es mayor que ZR, el ángulo estaría entre mayor que menos 45 y menor que menos 90. Si ZR es mayor que ZXC, el ángulo está entre mayor que 45, menos 45 y menor que 0. ¿Ok? Eso es lo que puede pasar ahí. Profesor, Señor. o sea que en el caso que estamos viendo que es el capacitivo, los ángulos tienen que estar entre 0 y menos 90 y para el inductivo tienen que estar entre 0 y 90. Los ángulos de la impedancia, sí. Si habla de los ángulos de la impedancia, sí. El ángulo de la corriente depende de dónde esté el ángulo de la tensión. Lo que pasa es que si el ángulo de la tensión está a 0 grados y usted está mirando una carga RC equivalente, serie o paralelo, eso es lo que voy a tratar de demostrar. ¿Sí? En serie o paralelo, para que sea un efecto RC, el ángulo de la impedancia equivalente debe estar aquí. ¿Ok? Ahora, en serie, si ZR es mayor que ZXC, indica que el ángulo está entre menos 45 y 0. En paralelo no ocurre eso, porque en paralelo es la suma, la impedancia equivalente que ve la fuente es el inverso, la suma de inversos. ¿Ve? Pero no se va a salir de este cuadrante. El ángulo de la impedancia no se sale del primer cuadrante cuando es RL, serie o paralelo. La ventaja de trabajar con ángulos a 0 grados en tensión es que si tengo una carga RL, ya sé dónde está la corriente. Si tengo una carga RC, ya sé dónde está la corriente si la tensión es 0 grados. Por la relación que implica el cálculo de la corriente, que es la división, pues obviamente ya sé dónde está. ¿Sí? ¿Ok? Estas son las expresiones generales, perdón. Y esta es el cálculo de la impedancia total. Simplificándolo. Entonces, valore lo que he aprendido hasta aquí, porque puede ser que vaya directamente, no pase por esto, sino que llegue directamente hacia esto y se devuelva. ¿Ve? Puede trabajar esto como ley de tensiones de Kirchhoff, encontrar la corriente y luego encontrar la corriente, encontrar tensiones y validar el efecto. ¿Sí? Puede tener en consideración esto, pues es la base conceptual. Y le dice la referencia. Si usted resuelve una impedancia, matemáticamente se utiliza un recurso, como todos, una calculadora programable, un software, lo que quiera, pues básicamente puede cometer errores al meter el dato. La respuesta común, cuando mete el dedo mal, es, eso fue lo que me dio la calculadora. ¿Ve? Y luego se preocupa porque sacó mala nota.
Si la respuesta es eso fue lo que me dio la calculadora, pues usted está haciendo automático en la respuesta. No está haciendo valoración conceptual. Bien, jóvenes. No sé si hay algún tipo de preguntas que necesitan ampliar. De lo contrario, iniciaríamos el miércoles con carga en paralelo, RLC en paralelo. Y concluimos con RL equivalente en paralelo y RC equivalente en paralelo. La contextualización en general, le queda el video para que vea las diapositivas y haga cálculos matemáticos. ¿Listo, jóvenes? Buen inicio de semana y que estén bien. Nos vemos el miércoles.